Bueno, en esta ocasión les voy a presentar lo que es la corona de Cristo. Tenemos en diferentes colores, tenemos en color roja y tenemos en color rosada. Para separar esta planta hay que tener una planta ya grande que tenga suficientes hijos en ese aspecto como dos plantas. Esta planta es recomendable mucho para su jardín, pero lo primordial de esta planta es que hay que colocarlo con puras variedades de cactus. Puede ser biznaga, puede ser un viejito, pero lo recomendable es para puros jardines desérticos, o puede ser en una maceta sola. Es muy bonita, es de sol directo. También aquí en esta ocasión tenemos una planta chica de una corona de Cristo que es color rosada. Este proceso lleva lo que es 1 mes y medio de su reforestación. O sea que de la planta madre saqué su hijo y tiene ya al momento de haberla sembrado 25 días o 1 mes aproximado de la planta. Bueno, ahorita mostrándole lo que es la mata madre e hijo, la reproducción más importante es de la planta más grande. ¿Por qué? Porque esta es más grande y se le puede decir más añejada. Quiere decir que ya podemos separar los hijos. En esta ocasión debemos de tener obviamente también lo que son sus maceteros ya preparados, ya llenos, y pues más que nada humedecerlos para que sí tengamos más facilidad de instalar los hijos y no se marchiten o no se deshidraten lo que es el gajito durante la vayamos a hacer el proceso de corte. Ahorita lo estamos humedeciendo mientras tenemos esta parte de la corona de Cristo Madre. A veces pues puede tener unas hojitas así secas. ¿Por qué? Porque la mata grande ya está grande y como tiene hijos, quiere decir que le da sombra y las hojas de abajo se van secando. Por eso es importante sacarle sus hijitos para que tenga más lo que es claridad su tallo. Lo podemos separar. Usted puede tener lo que es una tijera a mano o puede ser con este cuchillo, como en esta ocasión yo lo voy a realizar. Hacemos el corte, el proceso de su hijo, de su gajito. Cortamos. Tiene una savia que no es nada afectoso o le pueda causar algún daño. Esto es muy importante. Ojo, por eso rociamos lo que es antes, para no esperar que la savia se vaya a secar. Lo metemos lo que es con un dedo o una maderita. En esta ocasión yo lo estoy haciendo con mi misma mano. Instalamos, apretamos para que quede firme y no tenga facilidad de salirse. Esta parte de aquí lo vamos limpiando, la mata madre lo vamos limpiando para así saber el siguiente hijo que le vamos a trasplantar o el siguiente gajito que vamos a cortar. Tenemos este gajito siguiente. Esto no hay ningún problema de que el gajo esté tierno o esté más sazón, pero lo importante es cortar lo que están de separación, lo que son hijos que van saliendo del tallo de esta parte de abajo, para que así no podemos afectar y cortar la parte de arriba, para que después la mata madre de abajo que le hayamos limpiado su tallo ya salgan más hijitos alrededor. Lo cortamos, hacemos el mismo proceso. Como se están dando cuenta, la savia que les estoy mostrando aquí, limpiamos lo que es el tallito donde vamos a instalar. Esta corona de Cristo es más diferente, no hay problema si queda su hoja, es bien adecuada, no le pasa nada. Instalamos lo que es la planta, sembramos, nada más amacizamos y lo vamos dejando suavemente. Tenemos el siguiente gajo o hijo. No hay problema que el gajo esté pequeño. En la corona de Cristo lo importante es separar los hijos para que tenga más funcionamiento en el crecimiento y desarrolle más la planta bonita. Cortamos el gajito
Importante, como les repetía, limpiarlo, no dejarle, porque así provocamos que sí se pudra. Mientras que la savia esté, nosotros lo vamos instalando. Aunque el tallito esté pequeño, hay que enterrarlo. Importante, esto sí es por separación, no hay que colocarle dos piezas, porque la corona de Cristo tiene que ser por separación, una por maceta, así como se lo estoy mostrando. Por eso es que yo no hice de colocar dos piezas, porque la raíz de la corona de Cristo es más delgada, pero es bejuco, es rápidamente. Y una vez que tenemos ya la planta ya instalada en su maceta, después que tenemos ya hayamos hecho los hijos, recomendable ya colocarla directamente al sol durante su proceso, que estamos hablando de un mes a mes y medio, para que la planta no se pudra, y regarlo todos los días. No hay que faltarle agua durante el trasplante de 15 días nada más. Ya durante los 15 días que le hayamos regado consecutivamente, ya podemos regar una vez a la semana. Tenemos igual la mata madre, ya la separamos. Importante no dejarla en sombra, porque si no se deshidrata lo que es la planta. Al momento de que ya hayamos sacado sus hijos, no es bueno dejarla en sombra, como les estoy repitiendo, para que el tallo donde nosotros le cortamos no se vaya a humedecer. Por eso es importante dejarla a sol directo, y como la planta es de sol directo, para que esté floreando consecutivamente siempre y nunca deje de florear. Y regarla todos los días. Esto no hay que dejarle de que una vez sí, una vez no, porque esta ya tiene su raíz adecuada para recibir lo que es el procedimiento de agua.